Por favor, abran su Biblia en Efesios capítulo 3, mientras iniciamos esta nueva serie, mientras estrellamos una nueva temporada, donde yo creo que va a ser un movimiento supernatural en la iglesia a través del Espíritu Santo. Quiero iniciar con un mensaje que estoy titulando del ver al ver con brillantez, de ver a ver con brillantez. Efesios capítulo 3, Pablo está hablando. El apóstol que odiaba a Jesús. A mí siempre me gusta atraer este atributo de Pablo cuando leo un libro que él escribió. Es maravilloso que aquella persona que odiaba a Jesús más que nada, ahora es el experto en conocerlo y en siguiendo a Jesús. Y solamente lo quiero decir por aquella persona que tiene un amigo en su vida que se han rendido, que nunca van a conocer a Dios, aquellos nunca van a seguir a Jesús, ya dejaron de imitarlos, ni siquiera oras por él, ya simplemente los has borrado de tu lista porque son tan rudos, porque en esa forma han sido, y Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, odiaba a Jesús más que nadie más. Él se despertaba, cosas que debo hacer hoy: comer, destruir el cristianismo, tener cena, lo que sea. Sí, entonces esta persona escribió una carta a la iglesia de Éfeso, y era una de las cartas que llamaban una carta circular, que fueron leídas en diferentes iglesias, y Dios tenía un propósito mucho más grande, y esto sería utilizado en el resto de la iglesia. Y que mi hermano, amigo Luis Giglio, es el aliento de Dios en una hoja, y no solamente es un hombre, sino es el aliento de Dios en una página. Y gracias a Dios porque Él escribió este libro. Y entonces él lo hizo bien. Es un libro de mayor venta, el mayor venta. Y toma eso, J.K. Rowling. Entonces en Efesios 3, verso 14, encontramos una de las dos oraciones en este libro. Y es muy especial para mí cuando leo una oración de alguien. Es un honor ver dentro de su alma el poder escuchar a alguien, especialmente escuchar a alguien orar, que dicen: no soy bueno, entonces probablemente tú eres mejor que la mayoría. Tú nos puedes enseñar algo con respecto a la oración, porque a menudo cuando tú eres bueno orando, es lo que Eugene Peterson los llama oraciones de un racimo de flores. Los racimos han sido cortados, están encima de la mesa, en algún momento estaban vivos, pero ahora han sido cortados, no tienen vida. Las flores en un racimo en la mesa están muertas, no han recibido el memorándum, y nuestras oraciones se convierten en eso. Cuando no están, les falta: no sé cómo hacerlo, no sé cómo puedo salir de esta. Y es cuando nosotros estamos dependiendo a Dios, abriendo nuestras bocas. Y cuando conoces a alguien que no es bueno en la oración, entonces convéncelos de que ellos tienen que orar, y tú toma notas con respecto a esto, porque Pablo, que siempre estaba dependiendo de Dios, porque él escribió este libro, y no quiero darle muchos detalles porque tengo que predicarles hoy, pero él escribió este libro en la prisión, en una celda, y mucha gente lo ubica uno de los dos primeros impresionamientos de Pablo, y el segundo, él fue muerto, pero en esta primera ocasión él no va a perder la vida, y él perdió la vida con honra, dándole honra a Jesús, y él serviría a Jesús hasta su último aliento. Y una de sus respuestas finales es que él pedía más material para poder escribir. Tengo que animar a algunas más personas, y él lo incluye en sus epístolas pastorales a Timoteo y a Tito. Entonces aquí Pablo está orando por la iglesia en Éfeso, una iglesia llena de gente que él amaba, donde él administró durante mayor tiempo cualquier otro lugar. Él inició la iglesia. Estos son sus hijos espirituales. Él predicaba, ellos lo escucharon, se arrepintieron, y entonces ellos lo escuchan a él como un padre de fe. Y él está orando por ellos. Asistí a un funeral el viernes, mi esposa y yo, y estábamos viendo como dos
muchachas que estuvieron en nuestro ministerio de jóvenes, que son parte de nuestro esfuerzo pastoral, dieron la eulogía por su padre. Y pueden ver a una joven hablando con respecto a su padre natural, con asombro. Y así que esa relación entre padres e hijas, padres e hijos, es algo real. Y no me podría dejar de imaginar de aquí en el futuro Clover o Daisy teniendo que tener la misión imposible de hablar en mi propio funeral. Y mientras yo leo esta carta, la iglesia que él había iniciado, espero que no sea una oración de un tipo de un racimo de flores, sino que sientas la emoción, que te golpee estos sentimientos, y cuando lo que sientes aquí en tu interior, que lo que yo haría, que todos que conocieran a Dios, que sus ojos sean abiertos. Qué maravilloso es el seguir a Jesús si lo haces en la manera correcta. Él dice en verso 14, por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe. Y quiero subrayar esto, que para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, y escuchen, ustedes puedan ser plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahora y Él da una benedicción, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, superlativo sobre superlativo sobre superlativo. Pablo tiene que traer unos escalones para llegar hasta arriba, y luego dice algo más, como es la cena de acción de gracias, y terminamos con la dieta, de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿En dónde? Y señálalo, en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿A cuáles generaciones? Dice, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Y díganlo, para siempre. Amén. ¿Y quién está agradecido por leer la palabra de Dios? Quiero iniciar este mensaje con una pregunta, y la pregunta es, ¿has considerado que Abraham Lincoln se pasó toda su presidencia trayendo a luz el bien y la idea incumplida que Thomas Jefferson tuvo? Claro que el ejemplo obvio de esto es la Declaración de la Emancipación y la 13ª enmienda de la Constitución, pero ¿en qué manera lo hizo? Es el hecho de que es evidente, y que no era tan evidente en los días de Jefferson, de que todos los hombres son creados iguales. Pero de hecho, una expresión menos conocida de este principio estaba en juego cuando Thomas Jefferson soñó y tenía esta pasión, y lo hizo durante su presidencia, y que él buscaba una ruta al Pacífico. ¿Cómo podemos llegar al Pacífico? ¿Cómo podemos llegar al oeste? ¿Cómo podemos atravesar este continente? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Va a ser a través del agua? Es lo que Jefferson pensaba, y él mandó a Lewis and Clark buscando una ruta navegable al Pacífico, y todo iba muy bien hasta que llegaron a Montana, y luego ese plan se acabó y las cosas fue una locura, y fue realmente un reto. Pero
Lincoln en 1 de julio de 1863, con una firma de su mano, él firmó en una ley lo que él llamó es el acta del tren al Pacífico, y era el cumplir ese sueño de Jefferson, una ruta al Pacífico, solamente que no sería una ruta navegable, sería una ruta de metal. Lincoln estaba en sintonía con el metal pesado, y ustedes lo escucharon aquí primero. Y con el hecho de firmar este acta, entonces lo que se había declarado en mayo 10 fue conocido más tarde como el tren transcontinental, una vía ferroviaria que iba desde el este hasta el oeste, 2 rieles de metal que recorrían esta nación de mar al mar brillante. Y se ha llamado esto la hazaña de llegar hasta la luna del siglo XIX. Y a ustedes les gusta. Se han referido a esta hazaña como el logro más imposible logrado por el hombre. Las montañas fueron removidas para conectar 2 océanos, 2 pedazos de metal que iban corriendo desde el Atlántico hasta el Pacífico. Y fue algo increíblemente importante que esto pudiera ser logrado para que nosotros pudiéramos experimentar lo que conocemos hoy como Estados Unidos. Porque si retrocedes un poco, nuestro país todo estaba poblado en la costa este. En el año de 1803, cuando se compró la Luisiana, 3 de 4 americanos vivían a 75 millas del Atlántico. Así es como estábamos viviendo. Para un país tan grande que se había duplicado en tamaño cuando Jefferson se llamó la compra de la Luisiana, pero incluía mucho más que Luisiana. Este terreno era muy grande y él lo compró bastante barato. ¿Qué tan barato? Es lo que deberíamos preguntar. Bueno, solamente costó como 3 centavos por acre, y él compró toda esta tierra de Napoleón Bonaparte y que dobló el tamaño de los Estados Unidos. Y luego, cuando estos territorios se fueron quitados a México de California, que no solamente era California, sino la adquisición del territorio de Oregon, y que se convirtieron en diferentes estados, porque ahora Montana es parte de lo que era el territorio de Oregon, y este país estaba creciendo y creciendo y creciendo, pero como cuando un perro que atrapa a un carro, ¿qué vas a hacer? Ahora que atrapaste el carro, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a comerte esto? Esto era la siguiente hazaña. Y aunque habíamos comprado esta tierra tan barata, aún la teníamos que financiar porque había solamente costado menos de 4 centavos por acre y teníamos una deuda que tardamos años y años en pagarlo. Pero ¿cómo vamos a poblar esta tierra? ¿Cómo vamos a llegar a poblarla? Consideren esto, en 1860 era mucho más fácil ir de la costa este a Europa que ir a California. Tenías 3 opciones. La opción número 1, si vas a ir de la costa este a California, entonces vas a través de Sudamérica, como ven aquí en esta ilustración. Vas por todo alrededor del Cabo de Hornos. Son como 1,800 millas. Pero esta era la ruta más viable y la que mayoría de la gente tomaba al ir de la costa este a California. Tienes que ir alrededor de Sudamérica, costaba como $1,000 en el dinero de aquellos días. Era mucho más dinero en 1860 y se tardaba 6 meses. Era aburrida, era bastante peligrosa, era bastante cara y era impredecible. Cualquier cosa podía pasar cuando lo arriesgas todo. Cuando tú sales al mar, y cuando estoy hablando de que los monstruos marinos son
liberados, que los piratas se pueden atacar, una tormenta se aparece y entonces tú le dices adiós a tu familia y a lo mejor los veo. Si vas a tomar un viaje desde que te va a ir 6 meses, a lo mejor cuando llegas a donde vas a ir y haces algo de trabajo y luego regresas y la gente que amabas hace tiempo que murió. ¿No leíste el correo electrónico? No había correo electrónico. Cuando tú estás en este barco no tienes idea lo que ha ocurrido en tu hogar, si aún ese trabajo que tenías planeado todavía existe. Esa era la opción número 1. Opción número 2 era el ir en una carreta. No es un buen plan. Había diferentes rutas que los carretas llevaban desde el este hacia el oeste, hasta el territorio de Oregon, a cazar castores y luego mandar las pieles a China o hacerlo como Lewis y Clark lo hicieron. Estas son las diferentes rutas de las carretas. 20,000 personas murieron en estos viajes de carreta tratando de atravesar lo que era conocido como el Gran Desierto Americano. Sí, California es bastante bonito, San Diego es muy bueno en ese tiempo del año, pero ¿cómo vas a atravesar esta parte en medio? Opción número 3 es que el combinar la ruta del mar y de tierra es el de navegar hasta Panamá y luego caminar a través de Panamá, que es un plan viable si hubiera un canal de Panamá, pero no existía todavía. Entonces tú tienes que navegar y luego tienes que caminar a través de la tierra y hay tanta gente que se enfermó y luego tenías las hostilidades y luego las enfermedades tropicales, tantas cosas podían tomar paso y esto no era un buen plan. Entonces teníamos esa idea del tren transcontinental que aquí lo vemos en esta ilustración. Es una mejor idea. Esta es una manera de viajar. Es una gran idea, pero no podía haber ocurrido sin el presidente Abraham Lincoln. Y solamente quiero regresar a esta idea de nosotros que tenemos tanta tierra, pero que no podíamos poseerla, porque ese es el problema que está en el corazón de Pablo cuando él escribe a los Efesios. Compramos Luisiana, ahora tenemos California y tenemos Oregon y tenemos Montana, tenemos tanta tierra, pero no hemos adueñado de ella. Pablo está tratando de tener a la iglesia de Éfeso en la misma manera. Y Abraham Lincoln lo entendió. Tú no puedes ser dueño de algo si no puedes poseerlo. En el año de 1860, esto les va a darle una idea. La frontera del oeste era esencialmente un territorio de ultramar. Si piensas, la conexión que tenemos hoy en día es contigua. Los 48 estados, pero la mayoría de la gente tendría que atravesar océanos para llegar a ella. Entonces California y Oregon y Montana y Utah y Nevada, todos estos eran como territorios de ultramar porque tenías que atravesar el océano para llegar a ellos. Y Britania y Francia habían aprendido de una manera bastante dura qué tan difícil es para una nación de mantener esos territorios de ultramar. Y así es como nosotros iniciamos. Sí, muy rápido. Sí, no puedes mantenerlo, no puedes sostenerte. Algo que tienes que atravesar el océano para poder tomar posesión. Y así es como obtuvimos la compra de la Luisiana, porque Napoleón supo que era bastante caro mantener esos territorios, que tienes que atravesar un océano para poder poseerlos. Entonces, si podíamos poner estos rieles de metal y podíamos atravesar, subirnos a un tren y atravesar, y lo que era antes bastante peligroso e impredecible y caro y aburrido, podría ser, y este es el sueño, barato, consistente, predecible y seguro. Esto cambiaría prácticamente el mundo, y esto es exactamente lo que ocurrió cuando la última estaca fue clavada, una estaca ceremonial, como 1 hora y 20 minutos afuera de la ciudad de Salt Lake City, en Promontory, el 10 de mayo de 1869.
y luego 100 años más tarde llegamos a la luna. Es imposible de decir lo significativo históricamente que lo que el tren tuvo que ver y en los próximos siguientes 100 años lo que se ha llamado el siglo americano, donde la revolución industrial estaba simplemente en drogas. Y esto tuvo que ver con estos dos rieles que iban del mar a un mar brillante. Sí, los americanos tristemente no inventaron la locomotora de vapor. Los británicos la inventaron. Nuestros padres divorciados, si pudiéramos llamarlos así, nosotros nos habíamos emancipado de ellos, pero George Stephenson y antes que él Richard Trevithick, que inventaron la locomotora de vapor y fue traída a Estados Unidos en 1829, pero lo que hacemos con las ideas es nosotros las perfeccionamos. A lo mejor no tuvimos las ideas, pero nosotros la mejoramos, nosotros la hicimos más grande. Eso es lo que hicimos. Sí, le querimos aquella parte puntiaguda al frente que cacha al ganado. Nosotros le pusimos aquel silbato y luego mandamos este sentimiento que lo tienen todos los niños, y ahora lo hemos convertido en un disfraz de Halloween que lo puedes comprar en Amazon. Pero ese silbato de la locomotora de vapor, no importa quiénes seas, y luego ahora son los tractores y los trailers que vemos en las carreteras y decimos, tócalo una vez más, solamente quiero escucharlo, una vez más necesito escucharlo. Si hay algo dentro de nosotros que quiere escuchar este silbato, Dios bendiga a los Estados Unidos. Y nosotros inventamos el poner que tuviera una lámpara en el frente, nosotros le añadimos los frenos, yo creo que es algo importante. Y también la habilidad de que pudiera ir en reversa, y lo hemos estado haciendo constantemente. Algunos de ustedes no los van a entender esta broma hasta más tarde y luego se van a ofender. Pero yo creo que las mejores mejorías fue el camión giratorio, que es lo que permite que un tren tome estas curvas. En Inglaterra solamente corren en línea recta. Así que todas las vías son en línea recta, y esto reduce los usos que le podemos tener. Y ahora si vemos esto, es como curioso. ¿Qué es esto que sale de un lado? No, ese es el carro giratorio. Es ingenioso. Y el segundo punto es la añadidura que alguien que no ha visto, que es el cambio de eje, de vías. Y ustedes podían subir las montañas y podían hacer estos cambios de vía, y pudieran esos trenes subir cada montaña con una inclinación menor de 2 grados. Y el presidente Abraham Lincoln lo había promulgado que así debería ser. Y estos cambios de eje los que nos permitieron subir las montañas. Y mientras eso estaba ocurriendo, Estados Unidos tenía una fiebre, y la única cura era el construir más vías. El presidente Andrew Jackson fue el primer presidente que él viajó en tren, y esto es lo que debemos hacer. Esto es maravilloso. Entonces, muy pronto, después de que vemos aquí en el costa este, tenemos son las vías que teníamos en 1830, y luego es 30 años más tarde de que el primer ferrocarril llegó a Estados Unidos, teníamos todas estas vías. Era una forma fácil, segura, no tan aburrida. Y luego, ahora tenemos una ventanilla que la podemos ver, qué es lo que está cambiando afuera, el paisaje. Nunca habíamos tenido la oportunidad de ver cómo cambiaba el paisaje. Y ahora podemos ver al mundo pasar de largo. Y luego estos poetas que dijeron, los océanos
pueden ser cruzando los océanos, la distancia se acordó, la tierra fue reunida. Y luego Robert Louis Stevenson, que habló y dijo, y que fue captivado por este sueño, lo que era el tren. Y una vez más, aún con todas estas vías yendo en el este, ¿cómo vas a atravesar este gran desierto americano? Mucha gente tenía la idea, mucha gente se hablaron, mucha gente pero Abraham Lincoln estaba obsesionado con lo que él llamaba este caballo de hierro. Y antes de que él viera un tren, él amaba los trenes. Creciendo en esta cabina de troncos, él vio esto en un periódico y estaba obsesionado con esta idea. Y cuando él estaba buscando ser elegido como un legislador en el estado de Illinois y no tenía la educación necesaria, él hizo que su campaña, a la que perdió, él nunca perdió su obsesión con los trenes, y el resto de su vida y en medio de su presidencia, él estuvo enfocado en ello. ¿Por qué? Porque la manera en que el tren transcontinental se construyó fue simultáneo a la guerra civil que se estaba peleando. Esto está pasando al mismo tiempo. Los primeros 2 años, 1862-63, era cuando el país estaba básicamente en guerra. Así que vemos a nuestro comandante en jefe, está viendo cómo nuestro país está despegando entre el norte y el sur, y dice, vamos a unirlo del este al oeste. Él sabía, él tenía la vitalidad, él tenía la idea de cómo mantener este país unido. Y entonces, figurativamente y naturalmente, estas dos rieles unieron al país. Él vio a la nación como un país, y veo un país como un tren con 34 vagones, y si estos vagones dejan el tren, estos vagones se van a descarrilar, vamos a perder nuestro cargamento. Y nuestro cargamento son los valores que tenemos en nuestra Constitución, la libertad, la igualdad, y él sabía que era necesario salvar ese tren construyendo otro tren. Así que él luchó por esto, y él lo convirtió en algo que nunca perdió de vista, y se convertiría. Y en esta siguiente foto vemos las rutas en el este y luego el tren transcontinental que él firmó en mayo 17, antes de que se abriera el cementerio de Gettysburg. Él firmó el acta cuando iba a iniciar, y donde Omaha, Nebraska, iba a ser donde iba a salir. Él había dedicado todo ese día para escribir el discurso que iba a dar en Gettysburg, pero fue interrumpido, que dijeron, necesitamos tomar una decisión, ¿dónde va a iniciar el tren que va a ir al oeste? Y una de las razones por la que fue ese retraso es que todos los estados del sur querían que iniciara en Nueva Orleans, los estados del norte querían que iniciara en Chicago. Entonces, ¿qué él hizo? Vamos a iniciar en medio. Y no les gusta este espíritu, esta idea que él declaró que va a iniciar en Omaha. Y ustedes pueden ver cuando él lo escribió en noviembre 17, 1863. Esta orden ejecutiva, el tren va a iniciar en Omaha, Nebraska, y ahora déjenme oficina para que pueda escribir el discurso de Gettysburg. Y es maravilloso cuando pensamos, y lo que voy a decir hoy no se va a ser olvidado, pero lo que yo hice aquí no va a ser olvidado. Y cuando él tenía que estar lidiando con encarando esta dureza de la guerra civil, estaban haciendo este sueño del tren transcontinental, y que cuando fue terminado, la distancia que cubre es 1,776 millas. Y esto es simplemente demostrando lo que no podía ser. No puede ser, podemos dar crédito a aquellos que estuvieron involucrados, todos estos escándalos y la corrupción que existía. Es una historia tan fascinante de lo que se requirió para poder cumplir este sueño y lo que está haciendo Dios a través de su Espíritu en la iglesia. Pero
Este tren recorre 1,776 millas de Omaha hasta Sacramento. Y esto es trágicamente, y probablemente esta historia ha sido olvidada, pero nosotros estamos viviendo en un país que fue modificado y creado por los trenes. Y estas son todas las vías ferroviarias que existían en 1930. Sí, nos hemos vuelto locos con los trenes. Nos hemos vuelto locos con los trenes. Chuchu. Es maravilloso la proliferación. Una vez que construimos el tren transcontinental, creamos 4 rutas más de todas diferentes ideas que la gente había tenido antes. Y ahora tenemos una red de los carros de caballo, de hierro, y teniendo comunicación de mercancías, de ideas y de gente. Y ahora que nuestro país es tan rico en recursos, en productos, ahora podemos ir de aquí a allá, de aquí a allá, de allá a aquí. Y nosotros podemos hacerlo también. No tienes que ser un millonario, no tienes que tener $1,000. Puedes acabas de llegar, eres un inmigrante irlandés a través de la isla Ellis y por $65 podías comprar un boleto y podrías atravesar el país y hacer que tu sueño se hiciera realidad en el oeste americano. Y simultáneamente, al mismo tiempo, en 1848 viene esta ruta de oro que es descubierto en California y ahora toda la gente puede ir. Así que solamente podemos tomar nuestras posesiones, podemos atravesar el país. Y este es el corazón de Pablo en el libro de Efesios. Él escribió esto y escríbanlo una vez más para que nos ayude a ver que tú tengas acceso a tu herencia. Una de las primeras verdades que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que no tienes acceso? Pablo escribió Efesios para ayudarle a la iglesia y ver que no es solamente necesario tener algo, sino necesitas tener acceso a ello. Entonces él oró que la iglesia llena de creyentes en Éfeso que estaban haciendo todo el bien que podían fueran llenos del conocimiento de Dios, que Cristo estuviera a casa en sus corazones, porque solamente estaban arañando la superficie de lo que es conocer a Jesús. Y entonces lo que tiene la iglesia necesitas abrir tus ojos. Hay mucho más que está almacenado para ti. Él no ha terminado. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Yo oro que todos entender la herencia que tienes. Cuánto posees, cuál es lo que tienes en Cristo. Ese es el latido de Efesios. Él lo pone de esta manera en capítulo 1, verso 11. Dice, tenemos esta herencia que hemos sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria, que podamos recibir todo lo que Él tiene almacenado para nosotros. En el verso 10, en el capítulo 1, y a mí me gusta este verso, uno de los que me gusta, dice, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, escuchen esto, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que está diciendo? No te olvides de California y qué tal de Nevada y amigo, hasta Utah. Sí, no solamente es un gran desierto americano, hay bastantes cosas buenas en esta planicie, hay algo más que está nacionado. Ustedes están allá en Nueva Inglaterra cuando ustedes podían estar surfeando en San Diego. Tienes que atravesar y tomar esta posesión. Tienes que llegar al siguiente nivel, tienes que llegar al siguiente lugar. Entonces, tú le has dado tu corazón a Jesús, pero estás parado en ese lugar, tú estás atascado y no estás avanzando y tomar todo lo que tienes en Cristo. Algunos de ustedes han tomado bastantes pasos de fe y ya estás en un lugar, estás satisfecho y te has quedado donde estás y no estás donde deberías llegar. No importa donde tú estás en Cristo, deberíamos ver lo que vamos a recibir cuando estamos en Él.
Y del principio al final de la Biblia siempre estamos viendo un movimiento y tenemos que seguir avanzando, y mientras seguimos a Él, hay más. Vemos en Génesis 13, dice: levanta tus ojos, ve donde sea el norte, al sur y al este y al oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y nosotros, los hijos de Abraham, tenemos que ver que esto parte de nuestra tarea, que necesitamos avanzar en este mundo que Dios nos ha dado y ser bendecidos y ser una bendición. ¿Y cómo lo hacemos? Salmos 113 dice: del nacimiento del sol hasta donde se pone el sol, donde sale el sol del este, donde se pone en el oeste, dice, se pone alabado el nombre sea del Señor. En donde vamos, somos bendecidos. Mientras vamos, adoramos, avanzamos, cantamos. Mientras vamos, sanamos. Mientras vamos, tocamos. Mientras vamos, creamos. Nosotros necesitamos ser, y nosotros somos el agente de cambio en este mundo. Nosotros trayendo este canto de los redimidos, donde quiera que vamos, de mar al mar brillante. Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo, por todos los lados, y prediquen el evangelio a toda criatura. Mateo 8:11, que está en el cielo, dice: esa era una fiesta que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Y qué nos separa de donde estamos y a donde debemos de llegar? Para que esto ocurra, lo único que nos separa es la expansión y conexión y sacrificio y ese trabajo tan duro. Y es por eso que Isaías dice: ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidos los tapices de tu morada. Este es el mandamiento de la iglesia. Dice: no te limites, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, al norte y al sur, al este y al oeste. Tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades desoladas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a tener acceso a nuestra herencia. Y en un punto número 2, bienvenido a la extravaganza. Sí, es una buena idea. Amén, amén, amén. Si estás dispuesto a darle la bienvenida a la extravaganza, porque el seguir a Cristo es el tomar un paso de fe una y otra vez, arriesgarlo todo una y otra vez a través del continente una y otra vez. Y de tal manera que, por definición, que nos están viendo, es algo raro. ¿Por qué lo harías? Entonces, yo solamente quiero que le des bienvenida a lo raro, no solamente que lo veas, no solamente que lo aceptes como algo malo, sino que le des la bienvenida a la rareza. Quiero que lo aprecies, que no es como este mundo funciona. De hecho, Jesús nos da ese mandamiento en Juan 7:5, pues ni aún ni sus hermanos creían en él. Marcos 3:21, cuando los suyos lo oyeron, fueron para prenderlo porque decían que estaba fuera de sí. Dice, es un loco por completo. Dios me dijo que te preguntara: ¿estás dispuesto a que te llamen locos? Porque es lo que se requiere, que cumplir este sueño que Dios tiene para ti en tus negocios, en tu familia, en tu matrimonio, y cómo vas a la escuela y qué es lo que ves en línea. Tienes que darle la bienvenida a la rareza. Tienes un pueblo peculiar y no nosotros somos como el resto del mundo haciendo lo que el mundo hace. Y en los días del ferrocarril, cuando la idea se había iniciado en los 340, cuando tuviéramos un tren que atravesara el país, el senador Daniel Webster de Massachusetts dice: ¿qué queremos hacer con esta ración de nativos y bestias salvajes, de desiertos, de dunas y nubes de polvo, de cactuses y perros de la pradera? ¿Qué uso le podríamos dar a estas cadenas montañosas? Tengo unas pocas ideas. ¿Qué podemos hacer con la costa oeste a 3,000 millas de distancia? Bueno, su matemáticas no era muy buena, que son rocosas, tristes y desalentadoras. ¿Y saben qué? Un hombre, Theodore Judah. Aquí tenemos su imagen en la pantalla. Él le dio la bienvenida a esta rareza. Sí, nosotros celebramos al presidente Lincoln, pero déjenme decirles algo. Hay tantos héroes que no es... Ponlo otra vez aquí. ¿No les gusta su suéter que tiene ahí? Theodore Judah. No podría haber ocurrido con soñadores como él.
Sí, Wilson Whitney antes que ellos, pero esta persona, él fue el que luchó, sabiendo que no podías ir del este al oeste, tenías que iniciar del oeste al este. Él fue el que se descubrió cómo podríamos atravesar la Sierra Nevada, utilizar la ruta de los Donner. Ellos se mataron unos a otros, se comieron los unos a los otros, y ponemos a poner el tren ahí, y el mundo dijo, no, eso es una carrera, y el mundo lo apodó con el loco Judá, y él estaba yendo y viniendo a través del país. No, tenemos que hacerlo. El Judá loco, él era un visionario, él era un soñador, y yo les digo, aquí es para los que están todos alocados. Aquí es para aquellos que no aceptan lo que ha ocurrido, que están dispuestos a hacer lo que nadie ha hecho antes que ellos, que Dios los ha destinado para hacerlo. Y les digo, iglesia, nosotros estamos viviéndolo aquí en este momento. Yo por tanto tiempo he creído que Dios nos escogió que viniéramos a Kalispell, Montana, para mandar esa transmisión no solamente a nuestro país, no solo a los estados que conocemos, pero hacerlo desde aquí, por su placer puro y porque Él tiene un sentido del humor. No hay una pregunta que se me ha preguntado más en mi vida de por qué en Montana. Y no sabía por qué. Porque yo no me vine aquí porque hay un buen nivel para esquiar, ni sabía un parque nacional. Me avergüenzo de saber que ni siquiera existía el Parque Nacional Glaciar. Ni siquiera había escuchado acerca de él. No vine a vivir mi vida de Yellowstone de Kevin Costner. Descubrí todas esas cosas después. No fue porque yo crecí en Colorado y que tenía cierta nostalgia de vivir en las montañas. Y en los 15 años que hemos estado aquí nos hemos enamorado de esta región. Pero yo no sabía por qué Dios nos mandó aquí específicamente. Hasta que escuché de la lluvia que cae en la cima de la cordillera. Y me avergüenzo de que no puse atención en la escuela para saber que el agua puede caer en una montaña y dependiendo en qué lado de la montaña caiga puede terminar en un océano o en el otro. Pero no me voy a olvidar la visión que Dios me dio aquí. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué en todos los lugares donde pudiéramos estar? Porque hay tantos que siguen a Jesús. ¿Por qué Él lo escogería poner a Vida Fresca aquí? Yo creo, porque lo que hemos visto, sí, este es el último mensaje. Cada vez que nos levantamos a predicar, estoy participando desde tantas ubicaciones. Enseña cuántos estados, todos. Desde el mar hasta el mar brillante, incluyendo Alaska y Hawái. Pero eso no es todo, porque cada vez que predicamos, ¿hasta dónde nos está el Evangelio? Dios está tocando el mundo y lo está haciendo por ti. Dios está tocando el mundo y lo está haciendo a través de ti. Y su lluvia está cayendo aquí y está siendo tomada por el Espíritu a través de su gracia y su bondad. Y les digo, ¿por qué detenernos aquí? ¿Por qué no continuar? ¿Por qué no ir allá? ¿Por qué no enlargar este espacio? ¿Por qué no luchar por más? ¿Por qué no dar este paso de fe? Otra vez. Y esto se va a sentir algo raro. ¿Por qué? Porque la manera en que las cosas están saliendo, el periódico de Wall Street Journal publicó un artículo que muestra qué es lo que está ocurriendo. La gente que no está yendo, sino tener una iglesia, y vamos a mostrar la gráfica en la pantalla, de 1940 hasta ahora. El porcentaje de americanos que pertenecen a una iglesia, sinagoga o mezquita. Y está viendo de bajada la secularización exponencialmente ha incrementado durante COVID. Fue dentro y fuera de COVID, pero nosotros no solamente vamos a pertenecer a una iglesia, pero seremos la iglesia. Nosotros estamos incrementalmente los raros en este país y les digo, bienvenidos a la rareza, mi familia, por mí, en cuanto a mí y a mi casa, nosotros estaremos plantados en la casa de Jehová. Nosotros
creceremos en la iglesia. Nosotros daremos hasta nuestro último aliento para ver este sueño de Jesús en la expansión del Evangelio de libertad y salvación que salga. Hay mucho más. Hablaremos el resto de esta serie, que es lo que significa el abrazar este proceso, pero ustedes pueden firmar un acta de hacer el ferrocarril, pero ahora tienes que construir el ferrocarril. Entonces, ojalá que regresen. Tengo muchas cosas que no he dicho, y cómo se prepara esto, y cómo este elefante lo preparamos, que es una analogía que Loco Judah por lo general presentaba, y Martin W. Sandler dijo: para construir una viva, los puentes tienen que ser más altos, túneles a través de granitos, todo esto tiene que ser logrado sin escaleras, rotomartillos o explosivos modernos. Un ferrocarril transcontinental tendría que ser construido completamente a mano. Y déjenme decirle, ese sueño que Dios tiene es un sueño maravilloso, pero déjenme decirle, a veces siente que no tenemos una excavadora, a veces tenemos que construir un puente tan alto, pero yo estoy aquí por ello, yo me entrego por completo, porque mi vida ha sido cambiado, mi familia ha sido cambiado, y yo estoy sediente por amor. Yo les digo, vamos de ver el mar al mar brillante, y hay gente que sabe que también se siente el estar salvo. Yo tengo un sueño. Es un sueño que no lo inicié yo, Dios lo inició, pero cuando nosotros somos tomados por este sueño, lo que hacemos es que, como Pablo, queremos ver lo más grande, que se mueva más allá. Nosotros creemos en este sueño, que seamos llenos del conocimiento de Dios, que esto no quiere decir que recibes más de Dios, sino que Él recibe más de ti. Más de tu tiempo, más de tu corazón, más de tu pasión, más de tus recursos, más de tu enfoque. Yo estoy agradecido cuando veo nuestro país está yendo. No soy un escepticista, no estoy amargado. Yo lo veo todo y veo una oportunidad. Veo una oportunidad para aquellos que nosotros debemos ser contados como seguidores de Cristo. Cuando el cristianismo cultural no exista, cuando nosotros digamos, yo soy un seguidor de Cristo y estoy parado en esto y nada más, no tengo estas distracciones de soy una nación cristiana o así o no, que sea la gran cosa, sino que nosotros como seguidores de Jesús, como en el Imperio Romano, seguidores de Dios en el Imperio Babilónico, ¿eres un cristiano o no? ¿Estás dispuesto a ser contado como un seguidor de Dios, como Pablo, hasta la muerte? Y nosotros veremos que hay gracia cuando somos contados en ese número. Y por último, veremos que en esta serie que para llegar a donde Dios quiere que lleguemos, nosotros debemos de ir a través, no alrededor. Y esto es, sí, cuando vas a través de Sudamérica vas alrededor, pero ¿cómo vas a llegar a la costa? Vamos a ir a través. Es a través, no alrededor. Y cuando tú estás parado ahí, cuando estás parado en las vías del ferrocarril y que las puedes ver hasta donde la vista te alcanza, van alrededor. Y lo vemos en un eje horizontal y en un eje vertical. Esto es lo que nos vamos a enfocar, esto es lo que va a ocurrir. La cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Es a través de la cruz, no es alrededor. Alrededor es una obligación religiosa, no quiere Pablo, no. Efesios 3:20 dice, ¿cómo vamos a lograrlo? Esto no es cuando nos está empujando alrededor, sino está obrando en nuestro interior, obrando dentro de nosotros. Cuando esta estaca dorada culmina en diciembre 5 con la ofrenda de expansión, y les pedimos a la gente que dé más allá de sus diezmos y ofrendas, decirle a Dios, expande esto. Estamos yendo a través del granito. No es porque somos empujados por las obligaciones religiosas y es lo que debes hacer y es lo que Dios quiere que yo haga. No, es a través de mí, no es alrededor. Es lo que Él hizo para salvarme a mí. Y cuando soy tocado por esto y cuando soy sacudido por esto y soy alterado por esto que tú estás dando a través, que estás dispuesto a poner una cruz, que estás listo para poner tu riel, puedes poner tu estaca. ¿Por qué? ¿Por qué haría? ¿Porque lo tengo que hacer? No, por la cruz. A causa de la cruz. Esa cruz no es alrededor, no es en el exterior. Yo no doy porque Dios quiere que dé. Yo doy porque yo
soy llamado a ser un imitador de Dios como su hijo. Mi hijo quiere hacer lo que yo hago. Sus hijas quieren ser. Mi hija Olivia me dijo, ¿tú sabes que hay un museo de los Rough Riders en Nuevo México? Hija, eso es lo mejor que nunca me has dicho. Mi hija de 16 años está interesada en los Rough Riders. Bueno, ella quiere ser como su padre y ha crecido acerca de su padre. Yo quiero ir a ese museo y yo iré a ese museo y les voy a contar lo que voy ahí. Quiero imitar a Dios. Quiero hacer lo que Dios está haciendo. Y porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su hijo. Voy a imitar a Dios. Y la cruz me dice, tengo que dar. ¿Por qué? Porque quiero ser como Él. Y eso es lo que hace. Él dio su vida. Él dio su vida. Y es por eso que yo doy. Entonces vamos a ir a través, no alrededor. He terminado con este pensamiento. Aquel que tenía un sueño nunca viajó en el tren. Ambos, Theodore Judas loco y Lincoln, estarían muertos al final de 1869. ¿Cómo murió el loco Judas? Cruzando el canal de el país de Panamá, le dio la fiebre amarilla y él murió una semana más tarde en la ciudad de Nueva York en un hotel. El presidente Lincoln murió después de ser asesinado. El primer presidente fue asesinado y el primer viaje que él tuvo fue parte de su procesión funeral y fue muy interesante que el presidente ferroviario inició y terminó con un viaje de 1,600 millas en el tren. Ningún presidente había viajado tan lejos para tomar este juramento de la administración. Tomó el tren desde Springfield, Illinois, hasta Washington, D.C. Y cuando él murió, el Viernes Santo, en el Fort Theodore Wilkes Booth, él tomó este tren y lo llamaron el especial de Lincoln y se detuvo en cada ciudad y más de 25 millones de personas se detuvieron a hacerle adiós al soñador, al presidente Lincoln, que unió a este país junto por medio de estas bandas de metal. Mientras él fue enterrado, este tren estaba siendo construido. Y es interesante para mí el pensar en esto. Aquel viaje de tren que nunca pude tomar. Y yo creo que mientras nosotros hacemos cosas por Dios, nosotros estamos despertando sueños que nunca veremos hasta que lleguemos al cielo. Vamos a contarte tantas historias, pero cuando tú llegamos al cielo, ¿sabes cuánta gente vamos a poder conocer? Y déjenme decirle, es algo sobrecogedor y es mi cosa favorita cuando estoy en un aeropuerto o una tienda y si nos ves a Jenny a mí, ven y salúdanos, porque nunca pidan disculpas y si estás viendo es algo raro, pero toma un minuto y salúdanos. No hay nada mejor porque es sobrecogedor en un lugar grande, pero cuando tenemos un minuto y estando a solas y no hay un lugar donde vamos y dice donde Dios ha estado, ha tocado mi alma, ha tocado, y les digo, a nombre del resto de la vida fresca, gracias a Dios, no solamente somos Jenny y yo, es toda una familia, es todo un ejército, es todo un pueblo, es en Whitefish, es en Salt Lake, es aquellos que están dedicados en Jackson, aquí por aquellos locos, aquellos por soñadores, aquellos creyentes. A lo mejor no sabemos lo que Dios está haciendo hasta que llegamos al cielo, pero déjenme decirle, Él está haciendo algo sobreabundantemente, más de lo que podemos pedir o querer. Y a Él sea la gloria a través de la iglesia. Así que, Padre, te damos gracias por abrir nuestros ojos. Y rápidamente, abran sus ojos, solamente vean. Y quiero que vean el título de mi mensaje. De ver al ver con brillantez. Esto es lo que se va a ser requerido. Nosotros vemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a ver con brillantez, el ver sobrenaturalmente. El hombre ve la apariencia externa, pero Dios ve con esta brillantez. Y ahora pueden cerrar sus ojos. Dios, nosotros vemos, pero ayúdanos a ver. Nosotros vemos,
pero nosotros queremos ver con brillantez. Jesús, tú moras en nuestros corazones. Queremos que te sientas en tu hogar. Estamos llenos de Dios. Queremos que Dios tengas un acceso completo a nosotros. Así que oro por tu pueblo. Bendigo a tu pueblo en tu nombre. Te doy gracias por este viaje en el que estamos y gracias por este viaje en el que estamos a punto de ir. Mientras nos embarcamos, mientras escuchamos el conductor de nuestra salvación, el capitán de nuestra salvación, todos a bordo. Queremos subirnos a este tren e ir hacia el oeste. No queremos perdernos. La misión magnificente. No hay nada similar en este mundo. No solamente el escuchar el tren, es mucho más, ¿verdad? Es el tren de tu iglesia que sigue avanzando. Y si tú sientes la presencia de Dios y quieres decirle a Dios, siento que estás aquí, puedes levantar tus manos. Gracias por lo que estás haciendo a través de la iglesia mientras esto sale y es transmitido y llevado por tu espíritu en los océanos de ese mundo. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo, gracias por incluirlos en esto. Pueden bajar sus manos. Y si estás aquí y si tú no tienes descanso en tu alma, Jesús dice, vengan a mí, aquellos que están cansados, yendo alrededor de Sudamérica, aquellos que están tomando esta carreta, que están llenos de pecado. Jesús dice, vengan a mí y tendrán descanso. Si ustedes quieren un viaje que sea seguro, placentero, que te da paz, como que puedas tomar la ejecución de Pablo, quieres darle tu corazón a Jesús, voy a hacer una oración y quiero que la repitas conmigo. El resto de la iglesia, repítanla con nosotros. Aquellos que están orando, este es tu momento. Esto es como el día de tu boda en tu corazón, a tu Rey. Y di esto. Él te escuchará. Di, querido Dios, entra en mi vida. Dame con tu gracia. Gracias por morir en la cruz y levantarte de entre los muertos. Ayúdame a seguirte a ti, sin importar. Yo me entrego por completo en el nombre de Jesús.